han abordado los fundamentos del sistema nervioso, entonces estas cosas ya las contemplan. Acuérdense que lo que vimos fue el sistema nervioso segmentario en su forma más pura, más sencilla, ¿no? La neurulación 2, que involucra del quinto somita hacia la médula espinal, que va a organizar segmentámeras. Entonces estas metámeras nos implicaban nervios periféricos que tenían un componente mixto, es decir, un sensitivo y un motor que se unían y formaban un nervio común. Este nervio común que permitía organizar fibras, unas que entraban por el asta dorsal y formaban fibras ascendentes, y otra que generaba las fibras eferentes que salían para los nervios motores y que recibían instrucciones, órdenes de niveles superiores, formando vías descendentes. Por tanto, sabemos que la médula espinal va a constituirse en una vía de paso, ¿no? Una vía de entrada, un punto de entrada para la información del sistema nervioso periférico, una vía de paso también porque los diferentes segmentos van a ver pasar por la sustancia blanca fascículos que ascienden y descienden, y también centrales de procesamiento establecidos, porque sabemos, ¿no? Hay núcleos que están presentes en todos los niveles, en cada uno de los segmentos, como el núcleo propio, y hay otros núcleos que son específicos de cada sector, como por ejemplo el núcleo autónomo sacro o el núcleo frénico, ya cada uno con particularidades y cualidades propias de sus niveles. Cuando ya pensamos en el tronco encefálico, no nos perdemos la perspectiva del sistema nervioso segmentario, es decir, que vamos a tener nervios periféricos todavía. En este caso son los nervios craneales. Los nervios craneales, por su complejidad, vamos a encontrarles también más complejamente distribuidos, no tan fácil como los grupos nucleares de las astas ventrales de la médula espinal, sino que van a estar distribuidos en diferentes niveles: grupos motores, grupos sensitivos y grupos de funciones viscerales, algunas especiales por los signos, por los órganos de los sentidos. Entonces, tomando en cuenta todas estas cosas, ¿qué diríamos? El tronco encefálico es como una extensión, pero más compleja de la médula espinal, efectivamente. Entonces va a cumplir también funciones de paso. ¿Va a significar central de procesamiento? Por supuesto. ¿Ya? Aquí la central de procesamiento va a estar más organizada de una forma un poquito más compleja, porque ya no tenemos un tubo neural único, sino un tubo neural que se ha adelgazado en el tronco, se ha adelgazado en el techo, perdón, y ha formado, cual libro abierto, componentes que antes estaban ubicados formando ese tubo. Usted recuerde que en los videos de desarrollo se hablaba, ¿no?, que en el desarrollo el tubo neural se abre como un libro, adelgaza el techo y el piso se termina delimitando sectores que van a ser aferentes diferentes viscerales, aferentes diferentes somáticos. La misma cosa de la que hemos estado hablando, pero con una posición un poco diferente. ¿Ya? Y ya no vamos a tener una médula que se engrosa en unas partecitas. Ya no vamos a tener solo intumescencia, sino que vamos a encontrar relieves resultantes de esta nueva complejidad, ¿no?, de estos núcleos que están distribuidos de una forma un poquito más compleja, particular. Especialmente en configuración interna hay que considerar o recordar un principio del que se habló. Eso que yo me permito mencionar, no que se describe en los libros, pero yo me permito compararle con una bola de helado que se derritió. Ese fenómeno de la bola de helado, ¿no? Una bola de helado que está en área alar y que se desplaza a áreas basales. Las áreas basales son eferentes y por tanto se van a relacionar con la actividad motora, ejecución, ya activación de grupos musculares, activación de glándulas. Mientras que las áreas alares tienen relación más bien con funciones de tipo sensitivo y por tanto aferentes, es decir, que van a ser células intercaladas que van a suministrar información y van a ayudar a procesar, inhibiendo, regulando. ¿Okay? Entonces, funciones, ¿por qué tenemos que acordarnos de la bola de helado? Porque va a haber estructuras alares que migran hacia adelante y sin ser basales, o sea, siendo alares, van a estar en una ubicación
de estructura basal cumpliendo funciones de inhibición, regulación o aferencia. ¿Ya? Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a ver qué cosas tenemos que tomar en cuenta. El tronco encefálico va a estar formado por el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo. Eso lo vamos a ver en conjunto. De estos, el bulbo y la protuberancia en conjunto y al unirse al cerebelo forman el rombencéfalo. Hay que tomar en cuenta que el bulbo al inicio tiene una forma bastante similar a la médula espinal en los segmentos superiores. Es decir, que va a haber un conducto ependimario y la sustancia gris y blanca se distribuye de una forma un poquito particular. Pero después aparece la dilatación de la vesícula rombencefálica, entonces el bulbo se va a volver abierto. A la protuberancia no se le hace esa acotación porque la protuberancia está todo el tiempo abierta. El cuarto ventrículo es un rombo y la mitad inferior del rombo va a ser el bulbo raquídeo abierto, la mitad superior va a ser toda la protuberancia que está expuesta al cuarto ventrículo. ¿Okay? El mesencéfalo, por su lado, es una estructura que casi no cambia y que tiene ciertas similitudes con la organización de la médula espinal. No se dilata, simplemente se hace el ducto, el acueducto ahí. ¿Qué funciones tenemos que considerar entonces? Dijimos, el tronco encefálico va a cumplir funciones de vía de paso. Sí, vamos a ver fibras que ascienden, fibras que descienden, salen de la médula y suben hasta el nivel suprasegmentario. Acuérdense, después del mesencéfalo viene el biencéfalo y el biencéfalo ya es sistema suprasegmentario. Entonces, sistema suprasegmentario que conecta con médula, fibras de la médula que se van al sistema suprasegmentario. Hay fibras que se van a quedar en el tronco encefálico y otras que van a hacer relevo, ¿no? Van a hacer posta, ¿no? Llegan al tronco encefálico y del tronco encefálico suben hacia los niveles superiores. Y otras que bajan de los niveles superiores y del tronco encefálico descienden a la médula espinal, a los diferentes segmentos. Entonces es una vía de paso con todas sus cualidades y todos sus caracteres. Aparte de eso, entonces va a ser también una central de procesamiento porque va a recibir y enviar fibras. ¿Ya? Eso quiere decir que va a cumplir funciones. Y ahí van las otras dos características. Vamos a tener núcleos de los nervios craneales que por su variabilidad pueden ser aferentes viscerales, deferentes viscerales, aferentes somáticos, deferentes somáticos. Y a eso les vamos a agregar algunas cualidades porque pueden ser aferencias especiales, aferencias viscerales, eferencias somáticas o eferencias viscerales especiales. Entonces, la connotación de que sean especiales es por la característica o por la complementación que tiene de funciones de órganos de los sentidos, y eso ya veremos después en teoría. ¿Okay? Lo que a nosotros nos corresponde en este punto es, primero, describir al banano por fuera antes de cortarlo, ¿no? Como dábamos el ejemplo, ¿no? De lo que nuestra mamita nos mandaba la banana y nosotros sabíamos de cajón por el aspecto. Tenemos que buscar los relieves que nos van a avisar dónde hay estructuras nucleares o fascículos importantes. Para eso entonces vamos a empezar estudiando la configuración externa. En el momento que hablamos de configuración externa, acuérdense que tenemos que pensar en cavidad, continente, líquido, cefalorraquídeo, coberturas meninges. Entonces vamos a saber que el tronco encefálico se va a extender desde un límite inferior que empieza en un plano que atraviesa los bordes inferiores del agujero occipital. De ahí se va a prolongar a lo largo de esta lámina o esta superficie ósea formada por la apófisis basilar del occipital y el cuerpo del esfenoides, que se denomina clivus, sobre el que descansa el tronco encefálico. ¿Ya? Finalmente, de esta parte del clivus, donde está el bulbo raquídeo y la protuberancia, vamos a encontrar un mesencéfalo que está al tope, funcionando como unos piececitos que sostienen, como los brazos de Atlas que sostienen a un gigante, y que lo que van a hacer es atravesar una escotadura a este nivel. ¿De qué se trata esto de la escotadura? Si usted se da cuenta, el tronco encefálico junto con el cerebelo, es decir, el rombencéfalo y el mesencéfalo, están en una cavidad cerrada.
Esta cavidad cerrada está cubierta por una prolongación de la meninge que se denomina dura madre, que se llama tienda del cerebelo. Esta tienda del cerebelo que se puede ver acá es como una tiendita, ¿no es cierto?, entre el hueso y las meninges que se prolongan, deja un escote, una escotadura. Esa escotadura, por estar en la tienda, se llama escotadura tentorial, y por ahí va a pasar el mesencéfalo, es decir, aquí tengo el hueco por el que saca la cabecita el mesencéfalo para continuarse con el prosencéfalo. ¿Listo? De ahí podemos observar estructuras vasculares siempre relacionadas con sus repliegues, los senos transversos y sigmoideos, el seno recto. Podemos observar también, pues, ¿no es cierto?, aquí la cavidad, podemos observar, pues, la médula continuándose por acá, y bueno, siguiendo con la descripción, nos encontramos con estos espacios acá, como recesos de líquido. Esos recesos se denominan cisternas, son las cisternas de la base. Eso se va a ver en el capítulo de líquido cefalorraquídeo. De aquí podemos ver el tronco encefálico que se ha relacionado con el cerebelo, el cual está dispuesto por detrás del tronco encefálico, dependiendo principalmente de la protuberancia anular y de las fibras que entran y salen del bulbo y entran y salen del mesencéfalo. Dando lugar, aquí podemos ver los pedúnculos cortados, dando lugar a la relación posterior del tronco encefálico que va a ser el cerebelo y las cisternas de la base. ¿Ya? Hemos definido entonces los límites: hacia arriba la escotadura tentorial, hacia abajo el agujero occipital, hacia adelante el clivus, a los lados vamos a ver cerebelo y parte de la concha del occipital, ¿ya? Cisternas de la base también, y hacia atrás el cerebelo y las cisternas de la base nuevamente junto con la tienda del cerebelo. Pues tomando en cuenta estas cualidades, para ya podernos hablar de los relieves, tenemos que considerar tres caras, ¿no? La cara anterior o ventral, la cara posterior o dorsal y la cara lateral. Consideremos entonces que del bulbo raquídeo, en general del bulbo, protuberancia y mesencéfalo, vamos a estudiarlos de corrido, los elementos visibles, ¿ya?, en todo el espesor en forma continua. Y lo que arrancamos es estudiándole como lo hemos estado haciendo, desde lo de más bajo, lo más inferior, hacia lo más superior. Podemos observar la médula espinal. Aquí observamos la médula espinal con las raíces de C1 y C2. ¿Ya? Esta médula luego se torna más gruesa y se tuerce para depositarse sobre el clivus. En este momento tenemos la médula oblongada o bulbo raquídeo, que más precisamente nos indica dónde empieza por la aparición de estas pequeñas fibras cruzadas. Este es la fisura media anterior o el surco medio anterior, que es interrumpido por la decusación de las pirámides o la decusación motora. Estas de acá, que son los cordones anteriores, hacia arriba toman otro nombre. Desde la decusación de las pirámides ya vamos a denominarles pirámides vulvares. No porque tengan forma de pirámides, sino que tienen las fibras del sistema piramidal. A los lados vamos a encontrar la prolongación de los surcos anterolaterales. ¿Ya? En este caso, los surcos anterolaterales van a tener ese mismo nombre y van a permitir la emergencia del primer nervio con el que nos encontramos, que sale de la cara anterior, el hipogloso, ¿sí?, o el duodécimo nervio craneal. Pero el surco anterolateral no se queda con ese nombre. Si seguimos subiendo podemos observar este relieve que parece una aceituna, ¿no? ¿Ya? Esa es la oliva vulvar. Y a partir de el surco anterolateral pasa a ser el surco preolivar. ¿Okay? Vamos mencionando entonces, tenemos la fisura media anterior, la decusación de las pirámides vulvares, ¿ya?, el surco anterolateral que se vuelve el surco preolivar cuando estamos ante la emergencia del duodécimo nervio. Por favor, no decir doceavo, que no es quebrado. De aquí tenemos, ¿no es cierto?, si seguimos el surco medio anterior, podemos observar que este termina en un surco transversal, formando una especie de T y un pequeño orificio ahí.
Ese huequito que recibe venas y arterias se denomina el agujero ciego. Es un agujero ciego porque no tiene fondo tal cual. Este agujero ciego es el punto de referencia para saber que a cada lado van a aparecer las emergencias de un nuevo nervio. Ese es el sexto nervio craneal. ¿Ya? Ojo que lo que estamos viendo son las emergencias de los nervios. Una cosa es el origen real y otra el aparente, ¿cierto? Sí sabemos eso. El origen real es donde están las neuronas funcionales de ese nervio. Y el origen aparente es lo que por aspecto sería el inicio del nervio. Entonces el hipogloso tiene un origen aparente que es el surco preolivar, pero el origen real es el núcleo que está adentro que emite esas fibras. ¿Okay? Bueno, seguimos entonces, tenemos el motor ocular externo o abducens, que es el sexto nervio craneal, que ha estado en este surco que se ha formado por el cruce entre las estructuras del bulbo raquídeo y la protuberancia anular que se forma como un anillo de sello de postal, ¿no es cierto? Entonces, este surco que está ahí es el surco bulbopontino. Este surco bulbopontino se va a prolongar a los lados y el sexto nervio va a emerger por encima de la pirámide vulvar. Entonces nuestra referencia va a ser la emergencia de la pirámide vulvar. De ahí tenemos el área del sello y podemos ver este surco medio que es el surco basilar. Ya estando en la protuberancia, lo que nos llama la atención es una depresión que se formó por la presencia de una arteria, la arteria basilar. Esta depresión, desde el surco basilar, nos deja ver dos eminencias a cada lado que se forman por el paso de las fibras piramidales que van hacia las pirámides. Las fibras piramidales bajan desde los pedúnculos por acá y hacen estas dos eminencias que son las eminencias basilares. ¿Sí? De ahí seguimos subiendo y la cara anterior de la protuberancia es de lo más fácil. Nos encontramos con otro surco que va a separar a los pies pedunculares. Por favor, ¿tienen una imagen de Kirby? El muñequito Kirby. Rápido, rápido. Ya, ahí lo tienen, ¿no? El doctor les está mostrando el muñequito Kirby. Entonces acuérdese de Kirby para usted escribir a la protuberancia anular. Póngale de cabeza a Kirby, ahí tiene la cabeza y los pies de Kirby. ¿Sí? Entonces el borde entre la cabeza de Kirby y las patas de Kirby es el surco pedúnculo pontino. ¿Qué es pedúnculo? Es un piececito. Eso quiere decir pedúnculo. ¿Ya? Y precisamente este surco se llama pedúnculo pontino porque separa los piececitos o pedúnculos cerebrales de la cabeza de Kirby, que es la protuberancia. ¿Okay? Entre los pies hay un espacio, es el espacio interpeduncular o la fosa interpeduncular. Al fondo hay unas perforaciones que permiten la entrada de las arterias tálamo-estriadas. Ese es el espacio perforado posterior, que está en la fosa interpeduncular. Y a los lados se puede ver una pequeña escotadura, es como si hubieran metido la uña ahí en plastilina. ¿Se ha metido la uña en plastilina? Ahí se hace una pequeña escotadura y a los lados de los pedúnculos emerge el tercer nervio craneal. ¿Ya? Este tercer nervio craneal entonces sale de la escotadura del tercer nervio craneal presente en la fosa interpeduncular. Y acá la podemos ver. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. El espacio perforado posterior que ya fue mencionado. Esta es una imagen de espécimen cadavérico, veremos algo parecido, pero ya tenemos la disponibilidad de maquetas que nos van a permitir verlo de una mejor manera. Listo, tenemos la cara lateral. En la cara lateral vamos a arrancar desde abajo hacia arriba y partimos por el surco posterolateral y el surco anterolateral. El surco anterolateral ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? El surco anterolateral era el que se continuaba hasta la oliva vulvar en el momento en el que cambia el nombre a surco preolivar. ¿Sí? El surco posterolateral se continúa tal cual, dando lugar a que el cordón lateral de los niveles medulares forme una banda
Esta banda lateral está separada por las emergencias de estas pequeñas raicillas que forman un surco. ¿Ya? Entonces el cordón lateral va a estar dividido en dos porciones, una porción anterior y una porción posterior, por el surco intermedio lateral. ¿Sí? Nada tiene que ver con el núcleo intermedio lateral. El surco intermedio lateral del bulbo se forma por la emergencia de las raicillas que vienen del núcleo espinal del nervio accesorio, ¿ya? El que ya vimos en los niveles más altos. Ese núcleo espinal del accesorio es el que se encarga de dar inervación al esternocleidomastoideo y al trapecio. Podemos ver entonces acá el ascenso de ese nervio que se va a ubicar por detrás de la oliva. Acá atrás en la oliva podemos ver que al formarse la oliva se hace otro surco. Este surco se va a continuar con el surco intermedio lateral. En el sitio en donde está la oliva no se llama surco intermedio lateral, se va a llamar surco retroolivar. Y aquí podemos ver cómo llega la parte espinal del nervio accesorio, pero también vamos a encontrar al vago y al glosofaríngeo, ¿sí? Entonces el surco retroolivar va a tener la porción espinal del accesorio, la porción vulvar del accesorio que se une a este, el décimo nervio o vago y el glosofaríngeo en la porción más alta. Este surco retroolivar se continúa hasta la extensión del surco pedúnculo-pontino. En este punto el surco ya deja de llamarse surco pedúnculo-pontino y pasa a llamarse fosa supraolivar. La fosa supraolivar, ¿qué característica tiene? De aquí sale un pequeño nervio muy delgado con uno más delgadito todavía, que es un intermediario de este, ¿sí? Es el facial con el intermediario de Reinsberg, ¿sí? Entonces el nervio intermediario y el facial salen de la fosa supraolivar. Y de acá, por detrás de la oliva, se forma un ángulo. Ya, esta fosa donde está este largo nervio y gordo nervio, este de acá, es la fosa retroolivar. Entonces la supraolivar emite al facial, la retroolivar emite al vestíbulo coclear. ¿Sí? El intermediario Reinsberg o el facial era lo que iban por el canal. Por el supraolivar. Ajá. Entonces ahora, ¿qué es lo que sucede? La fosa retroolivar no es una estructura describible, sino que se le denomina porque estamos estudiando el albulbo separado del cerebelo. Pero lo natural, lo habitual, es que el cerebelo esté pegado al tronco encefálico. Entonces acá no van a encontrar una fosa, sino un ángulo, el ángulo pontocerebeloso, ¿sí? Entonces donde se encuentra la fosa retroolivar, en realidad lo que tenemos es el ángulo pontocerebeloso. Muy bien, vamos entonces a ver eso: surco preolivar y emergencia del duodécimo nervio, surco retroolivar, el 10 y el 9, ¿no es cierto? La fosa supraolivar, la fobia retroolivar. Nos vamos hacia la protuberancia y nos encontramos con una área que es la unión entre el tercio superior y los dos tercios inferiores, donde hay una depresión que emite la salida de un nervio grueso. Es la emergencia del trigémino, ¿ya? Que va a tener una pequeña fibra medial, que es la motora, y una lateral, que es la sensitiva. ¿Ok? Ahí le podemos ver. Seguimos hacia arriba la protuberancia y nos podemos dar cuenta que se ve acá este pequeño espacio. Ese surco o esta línea es el surco interpeduncular. ¿Por qué se llama el surco interpeduncular? Porque separa al pedúnculo cerebeloso medio, que es esto. ¿Ya? La protuberancia es prácticamente un anillo que usted le ha cortado, ¿no? Entonces la parte cortada del anillo, no el sello, sino el aro del anillo, son los pedúnculos cerebelosos medios. Estos pedúnculos cerebelosos medios se continúan o se separan del pedúnculo cerebroso superior, que es este, por el surco interpeduncular. Entonces ya vamos a ver en la cara lateral
Bueno, y en la cara posterior usted se va a dar cuenta cómo el pedúnculo cerebeloso superior está con el pedúnculo cerebeloso medio más o menos en esta relación. Y ahí usted ve el surco interpeduncular lo separa, pero al mismo tiempo delimita con el pedúnculo cerebral, que es otra cosa, este espacio como triángulo, que se denomina el trígono del levinisco lateral. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El trígono del levinisco lateral, ¿se acuerdan que era un levinisco? Una serie de fibras que forman una espiral o una pila de monedas, ¿no? Antes de distribuirse. Eso sucede en el sistema dorsomedial y en el sistema ventrolateral, ¿no es cierto? El uno es espiral y el otro es como monedas. Acá, la vía auditiva, el rato que se forma, entra la audición por los nervios vestibulococleares y lo primero que hace es agarrar dos núcleos cocleares y mandar fibras que se ponen así. Y hacen una estructura que tiene forma de trapecio, que se llama el cuerpo trapezoide. De esas fibras que formaron el cuerpo trapezoide, suben las fibras dirigidas hacia el colículo inferior. ¿Qué es el colículo inferior? Estas salientes mamilares, mamelonadas del mesencéfalo. Los colículos inferiores son los relieves que representan los núcleos auditivos. Entonces, el levinisco lateral que formó este espacio acá se estructura por las fibras que salen del cuerpo trapezoide, atraviesan este sector que lo vuelve fibroso o estriado y se dirigen al colículo inferior, identificando entonces la vía auditiva. ¿Sí? Esta es la vía auditiva. De ahí, bueno, tenemos el borde lateral del pedúnculo cerebeloso, del pedúnculo cerebral. Vamos a la cara posterior y aquí la cosa está un poquito más compleja. ¿Hay un surco medio posterior? Sí, es menos profundo que la fisura media anterior. Este surco va a continuarse a lo largo de lo que correspondería al surco medio posterior de la médula hasta un sitio en donde el bulbo se abre. ¿Sí? Y ahí, en ese punto donde se abre, es como que si se abriera un cerrojo, pues el punto llave. Por eso se llama óbex. ¿Sí? El óbex o cerrojo es el sitio en donde se abrió la puerta y se abre el cuarto ventrículo. Este punto de acá es el ángulo inferior del cuarto ventrículo y a cada lado podemos ver unas salientes, unos apelotonamientos. Esas bolitas de ahí son la continuación de los fascículos de Golgi-Bultage. Miren, aquí tenemos el surco intermedio posterior, tenemos el fascículo de Gol y el fascículo de Bultage. ¿Sí? Entonces, ¿qué son estos tubérculos? Son el tubérculo de Gol, el medial, y el tubérculo de Bultage, el lateral. ¿Sí? Estos tubérculos que representan los sitios en donde están los núcleos del control o donde está la neurona de segundo orden de BTPP. ¿Ok? Listo. Esto es solamente hasta el óbex. ¿Por qué? Porque una vez que llegamos al óbex, las fibras de los tubérculos van a dirigirse hacia adelante. Entonces acá ya no vamos a tener fibras de BTP. Acá usted lo que va a ver son unas especies de cuerdas. ¿Sí? Mire usted, aquí se abre el cuarto ventrículo. Esto de acá es epéndima, ¿cierto? ¿Sí? Y va a estar cubierta por una telita que es el velo medular. Pero si usted se da cuenta, desde aquí el tubérculo se forma una especie de cuerda que se extiende incluso por debajo de los relieves del cuarto ventrículo y llegan acá para formar el pedúnculo cerebeloso inferior. Esta especie de cuerda anudada que está subiendo se denomina cuerpo restiforme. ¿Qué quiere decir cuerpo restiforme? Cuerpo como de una cuerda. Está bien. Cuerpo como de una cuerda. ¿Sí? Y el cuerpo que está al lado del que parece cuerda está yuxtapuesto. Por eso tenemos el cuerpo yuxta restiforme. ¿Por qué es importante considerar estas estructuras? Vamos, intermedia posterior, as cuneatus, as gracilis, cuerpo restiforme y yuxta restiforme. ¿Por qué es importante considerar eso? Porque lo que estamos viendo aquí está por fuera del cuarto ventrículo. Pero si yo me meto por dentro,
identifico todo este sector que está lleno de núcleos encargados del control funcional del equilibrio, ¿sí? Y de otras funciones. Es el sistema vestibular. Por eso cuando veamos el cuarto ventrículo, este sector se denomina el área vestibular. ¿Ok? Pues tenemos el fascículo de Gol, el fascículo del Williams. Ahí tenemos el lobes que habíamos mencionado. ¿Ya? Y aquí vamos a mencionar ya un componente adicional que es el funiculus separalis. ¿Qué es el funiculus separalis? ¿Ya? Acá tenemos el fascículo, acá tenemos el lobes, es el vértice. Haga de cuenta que lo que usted tiene acá es el cuarto ventrículo, ¿no? Entonces aquí tiene el lobes. Lo abre así, es como una jeta, ¿no? Tiene acá estos laditos que son las salientes. Estas láminas labiales también se representan acá. Estas láminas labiales o tenias, tenia es precisamente el término, es lámina, ¿ya? Estas láminas labiales se denominan las tenias del cuarto ventrículo, ¿sí? Y lo que hacen es simplemente adelgazar la sustancia blanca para luego formar el techo. Entonces, estas tenias, ¿sí?, en este punto, en el óbex, se adelgazan tanto que parecería que fueron el alvéolo. O sea, esto de aquí, entre el piso del cuarto ventrículo, que serían mis dientes, y la encía, estoy acá donde estoy tocando, es jeta, surco y dientes. La sustancia blanca que está aquí en el borde de la jeta, en el alvéolo, se denomina funiculus separalis. ¿Y qué característica tiene esa sustancia blanca? Es una mezcla de sustancia gris y sustancia blanca que tiene tanicitos. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando están los tanicitos ahí? Estos tanicitos permiten que pasen sustancias, ¿sí? Por eso que han de haber escuchado, si es que alguno es hijo de médico o ha escuchado ahí, se ha ido a una práctica en un hospital, está con vómito en escopetazo, ¿ya? O vómito en proyectil. Lo que sucede es que las personas, cuando les aumenta la presión en la cabeza, hacen que muchas hormonas o muchos componentes del líquido cefalorraquídeo pasen abruptamente a este sector, a esta área donde está el funiculus separalis y el óbex y la jeta del cuarto ventrículo o las tenias, ¿ya? Entonces, el sitio en donde hay los tanicitos, el reborde, el funiculus separalis y la lámina toman un nombre especial. Este es el que genera la detonación del vómito de origen cerebral. No hay náusea, no le da náusea, simplemente le sale abruptamente el vómito, ¿ya? Ese vómito en escopetazo o vómito en proyectil es causado por los tanicitos que están en este sector, que se denomina el área postcrema. ¿Sí? ¿Ok? De aquí entonces salimos las tenias y crecen, cubren, se adelgaza el techo y se forma el velo medular. El velo medular, para que haya velo medular, acuérdense que tienen que haber ependimocitos y pía madre. Entonces la pía madre que está por afuera se pega al epéndima y forman velo medular. Entonces acá se forma una parte inferior del velo medular que se llama la válvula de Talín o velo medular inferior. ¿Sí? Acá tengo también una partecita que tiene pía madre y epéndima, que es el velo medular superior o válvula de Vieussens. ¿Sí? Vamos avanzando, a ver si está por ahí. No, todo eso. ¿Ya? Y una parte central que solamente es epéndima. ¿Por qué sé que solo ahí es epéndima? Porque no va a haber pía madre, ya que aquí está el cerebelo, pues, pegado. Entonces, esta parte de acá se llama el divertículo cerebeloso del cuarto ventrículo. Las cosas que no comprendan ya van a ir entendiendo cuando ya hablemos del cuarto ventrículo. Y ahí entonces hemos hablado de las tenias, el óbex, el área postrema con el funiculus separalis.
Nos subimos a los ángulos y aquí podemos ver unas estructuras, unos huecos, que lo que han hecho es espiralarse, es como enredarse alrededor de los plexos coroides. Estos de acá son los plexos coroides. Al envolverse, dan la impresión de que fueran unos cuernos. Y si usted ve los escudos, por ejemplo el de Manaví, creo que sí es así todavía, es un cuerno, el cuerno de la abundancia. Entonces un cuerno de la abundancia es de esos cuernos que botan frutas y monedas, no sé si han visto en los hechos. ¿Ya? Si no, busquen cuerno de la abundancia, imagen, escudo. Y les va a salir un cuerno ahí dorado botando monedas y todo, y frutas y todo. ¿Qué es lo que sucede? El velo medular, adelgazado el techo, se enreda alrededor del plexo coroideo y da la impresión de que, de que fuera un algodón de azúcar envuelto en un cono de papel. ¿Ya? Pero decir que parece un cono de azúcar envuelto en un cono de papel no tiene caché, ¿no es cierto? Entonces el drogado anatomista que lo usó eso dijo, ok, eso parece un cuerno de la abundancia. ¿Qué es entonces el cuerno de la abundancia? La combinación en espiral del velo medular con el plexo coroideo, dando lugar al agujero de Luschka. ¿Sí? Luschka y Luschka. Y acá vamos a tener otro orificio que se ve espontáneamente, que se llama el agujero de Mayen. ¿Qué es lo que sucede a este nivel? El velo medular, con el cerebelo ahí, ¿ya? Va con el paso del líquido, sube, se infla y baja, sube, se infla y baja. Y por eso da la impresión de que fueran válvulas. Por eso es que el nombre que toman, ¿no? Porque hacen que el líquido baje de los ventrículos laterales al tercer ventrículo, salga al cuarto y se desparrame por los lados. ¿Sí? Entonces así se forman las válvulas se describe la válvula de Tallin y la válvula de Wilson, que no son válvulas, pero que parece que subieran y bajaran empujando el líquido hacia el exterior. ¿Ok? Y ahí, bueno, por abajo se va a continuar el agujero ependimario, de eso no nos preocupamos. Llegamos a los ángulos laterales y acá arriba, lo que corresponde a la protuberancia, como dijimos, va a representar a los pedúnculos cerebelosos. Primero el pedúnculo cerebeloso medio, miren, son voluminosos, es el anillo cortado, el aro, ¿sí? Que va a corresponder a ese anillo de sello que es la protuberancia anular. De ahí tenemos hacia abajo el pedúnculo cerebeloso inferior, que se formó por las fibras que salen del cuerpo restiforme. ¿Sí? De hecho, antes al pedúnculo cerebeloso inferior le conocían como cuerpo restiforme. De ahí tenemos el pedúnculo cerebeloso superior, que completa en todo el lado superior del rombo, ¿no? ¿Sí ven? Inferior, medio y superior. Este es de fibras que entran y salen del mesencéfalo con respecto al cerebelo. ¿Ya? Tenemos entonces pedúnculo cerebeloso medio, inferior y superior. Y todos estos confluyen en un ángulo superior. Aquí la válvula de Wilsens tiene una especie de frenillo, tal como el de su lengua. Una prolongación de sustancia blanca que ven acá, que se extiende y separa en dos mitades la cara posterior de la protuberancia. En este punto usted puede ver la emergencia de este nervio craneal a cada lado del frenillo de la válvula. Ya como es la válvula superior, que se llama de Wilsens, se llama el frenillo de la válvula de Wilsens, a cada lado del cual sale el troclear. ¿Sí? El nervio troclear, patético o cuarto nervio craneal. ¿Listo? Podemos ver, este sería el espacio que va a corresponder en el pedúnculo cerebeloso superior al trígono del lemnisco lateral, que podemos ver se extiende hacia el mesencéfalo, hacia esta estructura. Si ustedes ven ahí, son cuatro gemelitos igualitos que parecen chichis, ¿no? Esos son los tubérculos cuadrigéminos. Los tubérculos cuadrigéminos son la representación de grupos nucleares que están a ese nivel. Entonces voy a dividirlos en dos colículos inferiores y dos colículos superiores, separados por un surco que se denomina surco cruciforme, uno antero-posterior y uno transversal. ¿Ya? El surco transversal luego se extiende a los lados para separar los brazos que se forman de los colículos superiores e inferiores,
denominándose surcos interbraquial. Pero regresemos acá. Los colículos inferiores reciben fibra del pedúnculo cerebeloso superior. Estas fibras que llegan al pedúnculo cerebeloso superior del lemnisco lateral dan la referencia de qué función cumplen los colículos inferiores. ¿Cuál dijimos que era? Audición, ¿sí? De ahí tenemos los colículos superiores. Estos colículos superiores emiten fibras o reciben fibras que vienen desde las cintillas ópticas. Por eso es que sabemos que estos colículos cumplen las funciones visuales. ¿Ya? Entonces, de aquí, si ustedes se dan cuenta, no son solo los colículos, sino prolongaciones laterales como brazos alargados. Esos van a buscar al tálamo. ¿Sí? Los colículos inferiores buscan a unas estructuras, unos relieves que parecen rodillas dobladas, que se llaman los cuerpos geniculados mediales. Y los colículos superiores buscan a unas rodillas dobladas, pero más laterales, que son los cuerpos geniculados laterales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A nivel del tálamo, la sensibilidad visual se recibe en los cuerpos geniculados laterales que se comunican con los colículos superiores. Dicho de otra manera, función visual en el tronco encefálico, acuérdense que colículo superior va con cuerpo geniculado lateral, superior con lateral, ¿sí? Y el colículo inferior se va a conectar con su brazo interbraquial, con su brazo colicular hacia el cuerpo geniculado medial. Dicho de otras formas, el inferior se comunica con el medial. ¿Sí? Entonces, función visual es superior con lateral, función auditiva es inferior con medial. Vemos ahí los nombres entonces. Miren la válvula de Vieussens, el frenillo de la válvula, el cuarto nervio saliendo, el colículo inferior, el colículo superior, el surco medio anteroposterior, el surco transverso que forman el surco cruciforme. A su vez, los brazos coliculares que se forman a cada lado dan lugar a un surco interbraquial que les va a separar de los componentes de los cuerpos geniculados, pero esos ya pertenecen al tálamo. ¿Está bien? En esta imagen pueden ver el cuerno de la abundancia, ahí sí se puede ver por qué le pusieron ese nombre. Podemos ver cerca la emergencia de los nervios del surco retroolivar. Y aquí podemos observar el agujero de luz con el cuerno de la abundancia de Mundalik y el agujero de Magendie. Estas son las tenias, la jeta ocular, el obex, este es el área postrema, y esto sería el velo medular inferior y este de aquí el velo medular superior. Y este espacio intermedio es donde va el cerebelo, que sería el divertículo cerebeloso del cuarto ventrículo. ¿Sí? Ahí está como se escribe Mundalik, por si es que les interesa. Ese es el cuerno de la abundancia de Mundalik. Estas estructuras a ponerlas en consideración para que en la siguiente clase podamos estudiar el cuarto ventrículo. ¿Sí? Nos quedamos hasta aquí.